Saludos a todos, niños y niñas, esperando que se encuentren muy bien de salud. Mi nombre es Clever Viteri y voy a compartirles un temita muy interesante como es el tema de los peces. En esta clasecita vamos a tratar acerca de la definición de los peces, la clasificación y la utilidad que tienen los mismos en nuestra vida diaria. Comenzamos con la definición de los peces. Los peces son animales vertebrados acuáticos que existen en diversas formas, tamaños y colores. Tienen una gran capacidad de adaptación, ya que pueden vivir en agua salada, en agua dulce. Es así que nosotros podemos encontrar una gran cantidad de peces en los mares, en los lagos, en los ríos, en las lagunas, ya sean de las montañas o en los páramos. También encontramos una gran diversidad de peces en el Ártico. Continuamos con la definición y características de los peces. Recordemos que los peces son animales vertebrados que tienen espinas o cartílagos. Los peces son de sangre fría, es decir, que no tienen una temperatura constante, sino que más bien se adaptan al clima del agua donde los peces viven. Otra característica fundamental de los peces es que tienen branquias, las mismas que les ayudan a tomar el oxígeno del agua para llevarlo hasta la sangre de su cuerpo. Los peces también tienen escamas. Todo el cuerpo del pez se encuentra recubierto de escamas dispuestas a manera de tejas. Para su reproducción, los peces ponen huevos y para protegerse de los depredadores, pues utilizan distintas maneras o mecanismos de protección. Por ejemplo, unos se esconden debajo de los arrecifes u otros tienen la capacidad de mezclarse entre los colores del entorno de la vegetación donde viven. Otra característica muy fundamental de los peces es que tienen aletas. Las aletas les permiten a los peces mantenerse equilibrados en el agua. Gracias a las aletas, los peces pueden movilizarse o desplazarse con rapidez en el agua. Otra característica es que son carnívoros, es decir, que los peces más grandes se comen a los peces más pequeños. Vamos a ver la clasificación de los peces. Los peces se clasifican en ciclóstomos, en condrictos y peces osteictios. Vamos a analizar cada una de las características de estos peces. Comenzamos con los ciclóstomos. Los ciclóstomos son peces que no tienen mandíbulas, no tienen escamas ni aletas pares. Tienen un cuerpo parecido al de las anguilas. Su cuerpo es cartilaginoso y tiene una boca redonda con muchos dientes. Como ejemplo de estos peces tenemos a la lamprea y a los mixines. Continuamos con los condrictos. Estos peces, en cambio, tienen mandíbula, tienen un cuerpo cartilaginoso y la característica principal es que tienen hendiduras branquiales externamente visibles. Cuentan con aletas, las mismas que permiten dirigirse y movilizarse en el agua. Como ejemplo de estos peces tenemos a las quimeras, a los tiburones y a las rayas. Por último, terminamos con los peces óseos o osteictios. Estos peces tienen mandíbulas, tienen un esqueleto óseo y con espinas, además disponen de escamas dérmicas en la piel, aleta caudal para moverse y branquias protegidas mediante opérculos. Finalmente, vamos a analizar las utilidades que tienen los peces. Como primera parte fundamental es que los peces nos sirven en nuestra alimentación diaria. Sirven de base o como materia prima para elaborar lo que son los enlatados o las conservas. Por ejemplo, tenemos los atunes y las sardinas. Las vitaminas son otra utilidad fundamental que se obtienen de los peces.
principalmente del bacalao, del atún y de los tiburones. Otra parte fundamental de los peces es que son fuente de trabajo para las personas que se dedican a la pesca o a la distribución de los mismos. Y por último, los peces sirven para obtener productos industriales, como por ejemplo el rafa, el caviar, que son utilizados por las personas. Para culminar con nuestro tema visto en este día, vamos a hacer un pequeño resumen sobre la definición, clasificación y utilidades que tienen los peces. Como definición, tenemos que son animales vertebrados que viven en el agua, ya sea en agua salada o en agua dulce. Dentro de la clasificación tenemos tres grandes grupos, que son los ciclóstomos, los condrictos y los osteichthyos. Tomando en cuenta que los ciclóstomos son peces que no tienen mandíbula, mientras que los condrictios y osteichthyos son peces que sí tienen mandíbulas. Y por último tenemos las utilidades. Las utilidades sirven principalmente para la alimentación, en la elaboración de las vitaminas y lo que son los productos industriales. Esperando que estos temas que hemos tratado sean de utilidad en nuestras vidas, no me queda más que agradecerles por la atención que han prestado en esta clase y nos vemos en la siguiente clase. Muchísimas gracias. Hasta pronto.